Tomás. Ok. Bueno, estamos en esta ocasión, en este ciclo de entrevistas con candidatos y candidatas al Parlamento, el ciclo Un nuevo Parlamento para un nuevo Chile que hemos organizado como fundación y estamos con Tomás Hirt. Tomás es en este momento diputado por el Distrito 11 y también candidato a la reelección. Tomás tiene una larga trayectoria, ¿cierto?, en la política de nuestro país, fundador histórico del Partido Humanista en los años 80, y después ha tenido, ¿cierto?, un largo camino y una larga trayectoria que lo tiene hoy en un nuevo movimiento, Acción Humanista. Y queremos conversar contigo, Tomás, y bueno, en primer lugar saludarte, agradecerte tu disposición a ser parte de este ciclo de entrevistas y preguntarte, pedirte, quizás para quienes no te conocen tanto, un breve recorrido, una breve reseña, ¿cierto?, de tu trayectoria política, de tu historia política, de su origen y de lo que estás ahora, cómo surge Acción Humanista, en qué están ahora, en qué está la tradición humanista en nuestro país. Bueno, en primer lugar, saludarte y agradecerte por esta invitación. Voy a tratar que sea breve, pero como ya se me ve en el pelo, han pasado varios años de vida política, así que no sé si va a resultar así en un minuto. Pero básicamente mi vida política comienza a los 15 años y comienza del mismo modo que para tantas y tantos, con la rebeldía y el deseo profundo de cambiar el mundo, de cambiar las cosas, de querer construir un mundo mejor. A los 15 años en Chile vivíamos una época de convulsión, de cambios profundos, era plena unidad popular, y yo miraba a mi alrededor y veía que había un proceso social increíble y al mismo tiempo una oposición enardecida, y eso me fue generando muchas preguntas, muchas dudas, y dos temas se fueron instalando en mi interior con mucha fuerza. El ver pobres, el ver mendigos, me chocaba mucho, recuerdo a los 15 años, y decía, ¿por qué tiene que haber gente que tiene que estar mendigando para vivir? Y el otro, bueno, y todo lo que eso implicaba. Y el otro tema que desde esa edad me chocaba muy fuerte era, yo vivía cerca del aeropuerto Cerrillo, entonces veía los aviones de guerra y no entendía por qué se gastaba tanto en estos tremendos aviones. Bueno, esos dos ejes fueron marcando la verdad toda mi vida. En ese momento empecé a buscar dónde participar y me encontraba con grupos que planteaban la transformación revolucionaria y me motivaban mucho, pero se olvidaban del individuo y su transformación personal. Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasa con uno mismo? Y después me encontraba con otra gente que estaba en las búsquedas internas, en la cosa más espiritual, pero se olvidaban del mundo a su alrededor. Y así buscando me encontré con la propuesta siloísta que Ajá. planteaba la revolución simultánea, la transformación social y personal simultánea. Y eso me conquistó y tomé ese camino y es el que sigo hasta el día de hoy. Y hoy día sigue siendo eso lo que me motiva profundamente, la transformación social y personal simultánea y la lucha contra la pobreza y la lucha contra la violencia, el armamentismo y todo lo que eso implica. De algún modo, toda mi vida yo la puedo unir en torno a esa motivación inicial, a ese propósito que me impulsó. Pocos años después, en plena dictadura, fui uno de los fundadores del Partido Humanista, nosotros luchamos por la recuperación de la democracia y se nos hizo evidente que era importante formar un instrumento político, aparte de lo que ya estábamos realizando como Uh-huh. movimiento social. Así formamos el Partido Humanista, fue el primer partido de oposición en legalizarse en la dictadura cuando se pensaba que era imposible, logramos juntar las firmas con mucha fuerza y bueno, desde el inicio nosotros comprendimos que había que trabajar en conjunto con otros y por lo tanto fuimos fundadores de la Concertación, yo fui uno de los fundadores, luego fui parte de su ejecutivo, el Comando por el No, y de ahí en adelante estuve envuelto siempre en todos los procesos políticos y sociales que se fueron desarrollando en Chile. Fui parte del primer gobierno de la Concertación, nos retiramos los humanistas de ese gobierno Se cuando se nos retiraron hizo evidente, tempranamente. claro, porque ya el año 92 se nos hizo evidente que se estaba traicionando lo que habían sido los compromisos y la esperanza de un pueblo. Y empezamos a denunciar cuestiones que hoy día están en boca de todos, pero que en ese momento sonaban muy raro. Denunciamos que veíamos ya corrupción, denunciamos que se estaba llegando a acuerdos, ¿no es cierto?, con la élite política y económica de la derecha para mantener los elementos fundamentales del modelo, y nos parecía inaceptable. Así que sí, rápidamente, el año 92, nos fuimos de la
Concertación, dejamos los cargos de gobierno, yo era embajador de Chile, renuncié, y nos decían que estábamos locos, que cómo íbamos a dejar algo donde teníamos cargos y cosas. Ya habían algunos dentro de ese mundo que valoraban más tener cargos que los proyectos de transformación social. Así que de ahí en más fuimos fundando distintas coaliciones de izquierda, buscando siempre lo mismo que nos había movido desde el inicio, la construcción de una sociedad más justa. Fuimos fundadores del Juntos Podemos Más, yo fui el candidato presidencial, luego tampoco eso prosperó, y bueno, el tiempo nos llevó luego a fundar junto a otras y otros el Frente Amplio. También nos salimos del Frente Amplio después de los acuerdos de noviembre del 2019, pero trabajamos muy bien en conjunto hasta el día de hoy, y formamos parte de Apruebo Dignidad, trabajando muy bien con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con otros movimientos independientes. Y bueno, mi motivación además era siempre que el humanismo aporte a un proyecto mayor, y desde ahí también construimos la Diputación, donde siempre queríamos volver a la comuna de Peñalolén y La Reina, que eran las que primero tuvieron una diputada humanista en todo el mundo, Laura Rodríguez. Claro, Así que Laura eso es lo que me Rodríguez. lleva a estar en ese distrito en particular. Perfecto, Tomás. Y cuéntanos un poco de Acción Humanista. ¿Qué pasó también recientemente? Ustedes dejan el Partido Humanista que habían fundado hace tantos años atrás, fundan este nuevo movimiento. Cuéntanos cómo fue que ocurrió eso. Creo que hay que entenderlo en un contexto mayor. Hay una crisis general de las instituciones, eso no es un secreto para nadie. Y no solo en Chile, sino en el mundo entero. Y hay una crisis también en la forma de hacer política, en la forma de organizarse políticamente, y eso es lo que ha ido generando una distancia muy fuerte de la ciudadanía, pero eso vale aquí, y vale en Australia, y vale en Sudáfrica, y en Europa, y en Estados Unidos. Es decir, es un fenómeno mundial de una nueva generación que busca otros modos de organización y participación. Y el Partido Humanista es parte de este mundo, también vivió esa crisis en su interior, y de algún modo se fue distanciando de lo que habían sido sus principios fundamentales, de lo que había sido una cierta ética, un cierto modo de hacer las cosas, la valoración de la no violencia activa como principio rector, el no poner lo personal, sino que siempre lo colectivo, lo conjunto. Se fueron produciendo un distanciamientos muy grandes de los movimientos sociales, con todo lo que significó el 18 de octubre. Y si bien tratamos de cambiar eso desde adentro, cosa que siempre hacemos nosotros, primero intentamos allí donde estamos. Lo mismo fue válido para las coaliciones en las que participamos. Llegó un momento en que sentimos que, bueno, no podíamos, no se producían esos cambios, y ahí fue donde decidimos dar un paso al costado, que primero lo íbamos a dar unos pocos, y luego cuando se fue enterando otra gente, la verdad que terminó siendo una salida muy masiva, sobre todo de todo el conjunto fundador del partido, y de toda la nueva generación de jóvenes que se habían sumado del mundo universitario. Y ahí decidimos formar Acción Humanista para darle continuidad al proyecto humanista, porque muchas veces cuando la gente deja un partido es para integrarse a otro proyecto distinto, a otra concepción social, por llamarlo de algún modo, a otra concepción doctrinaria. En nuestro caso no, lo que tomamos fue justamente la resolución de poder profundizar en el proyecto humanista y en su aporte a un colectivo más amplio. Perfecto, Tomás. Muchas gracias. Te queríamos preguntar ahora, ¿cómo estás viendo el momento actual en Chile? Pensemos desde la revuelta popular en adelante. ¿Y cómo estás mirando lo que está ocurriendo con la sociedad, pero también al interior de esa sociedad con las izquierdas? Tú has sido parte, como has mencionado, de varios conglomerados, de varios intentos de conformar una izquierda por fuera de la concertación, y esos proyectos tuvieron distintas suertes a lo largo de los 90, los años 2000, y en el momento en que estamos ahora hay una izquierda que ha emergido con bastante fuerza, que tiene posibilidades de ser gobierno. ¿Cómo están mirando ese proceso? ¿Cómo está la sociedad chilena a partir del estallido? ¿Cómo está la izquierda, el Frente Amplio, Apruebo Dignidad? También los sectores del pueblo que se han organizado por fuera de las izquierdas tradicionales. Tenemos el intento que fue la lista del pueblo, la candidatura de Fabiola Campillay, por ejemplo. ¿Cómo estás mirando todo este conjunto de acontecimientos y procesos? La pregunta es amplia y el momento es complejo. El momento es complejo porque tiene elementos contradictorios entre sí, aspectos que pudieran parecer empujar las cosas en una dirección o en otra. Desde ese punto de vista, en primer lugar, yo lo definiría como un recodo del río, es decir, esos momentos
en que las cosas pueden cambiar de rumbo en una dirección o en otra. Y está todo abierto, está todas las posibilidades abiertas. Hay otros momentos en que los ríos avanzan por un llano y nada cambia y no puede esperar nada tampoco y no hay ninguna sorpresa. Hay décadas en la historia humana que han tenido esa característica. Y hay otros momentos en que en corto tiempo se pueden redefinir una enormidad de cosas en el espacio político, económico, social, cultural, étnico, religioso, generacional. Bueno, ese es este momento. Alguien lo ha definido históricamente como un momento en que lo viejo no termina de morir, ¿no es cierto? Y lo nuevo no termina de nacer. Corresponde más o menos a lo mismo que estoy diciendo. Sin duda que es un momento muy posibilitario, porque de algún modo finalmente se logra plasmar en hechos algo por lo que se ha venido luchando desde hace mucho tiempo. Esto no comenzó el 18 de octubre, de ninguna manera, y eso me parece que es algo fundamental entender. Este es un proceso que se viene arrastrando con distintos actores, con distintos momentos, al menos desde los últimos años de la dictadura, desde la confrontación entre, en la medida de lo posible, y la necesidad de generar transformaciones al modelo heredado de la dictadura, entre lo que significaba dentro del mundo de la concertación la mantención, ¿no es cierto?, del modelo neoliberal y los sectores que poco a poco fuimos tomando fuerza, pero éramos todavía minoría y éramos muy descalificados, que planteábamos la necesidad de la construcción de un modelo con mayor justicia social y con mayor equidad, y que se preocupara de los derechos sociales que en Chile iban quedando cada vez más abandonados. Creo que hay hitos en este proceso. Hay uno que nos involucra a nosotros, aunque no sé si va a estar en los libros de historia y creo que todos lo van olvidando. En la campaña del 2005, nosotros planteamos como ejes centrales el fin de las AFP, la educación pública gratuita y de calidad, y el cambio del sistema tributario, y tiramos la Constitución a la basura. Eso va quedando después en el olvido y no importa, no es eso lo relevante, pero de ahí surge el movimiento de los pingüinos del 2006, pocos meses después de esa elección, en la cual ya sale esa nueva generación con mucha fuerza a manifestar, mire, no va más de esto, no va más, en definitiva esto requiere un cambio, pero salen apoyados por sus padres, todavía por una reivindicación económica, yo ahí no me confundo, esos padres que empiezan a tener que pagar, ¿no es cierto?, se dan cuenta que les llegan las cuentas de la universidad, de esa generación que tanto enorgullecía al presidente Lagos, que había llegado a la universidad, pero que en realidad se había endeudado y le había significado un negocio espectacular a los bancos con el CAE. Bueno, cuando los padres empiezan a pagar, se dan cuenta que en realidad aquí hay una estafa, porque el hijo tiene título, pero no tiene pega. Viene esa revolución de los pingüinos, luego viene la del 2011, ¿no es cierto? Que, ojo, la gente se olvida de nuevo, pero parte con un movimiento contra la represa de Aysén, Aysén sin represas. No parte con el tema estudiantil de acá. En enero tuvimos esa marcha, nosotros fuimos uno de los impulsores, y luego va engranando con todo el proceso social. Y el 2019 se logra una cuestión que no había sucedido hasta ese momento y que a mí me permite catalogarlo como un proceso psicosocial, y es que las reivindicaciones puntuales ceden paso a una demanda colectiva. Es primera vez que se sintetizan el problema de Freirina, el problema de Aysén, el problema de gas en Punta Arenas, el problema de Tiltil, en fin, se sintetizan en la demanda por una nueva constitución. El 2005, cuando planteábamos nueva constitución, la gente nos miraba y nos decía qué buena idea, pero no se movilizaba nadie. No movilizaba 2 personas en una marcha. Algo pasa el 2019 que de algún modo sintetiza muy bien, y al mismo tiempo se produce un segundo fenómeno que me parece muy relevante hasta el día de hoy, y es que es una movilización que tiene símbolos, pero no personas de carne y hueso que la simbolizan. En el 2011 habían surgido 10, 15 o 20 liderazgos personales, con nombre y apellido, Camila Vallejo, Gabriel Borgi, tantos más. El 2019 no. El 2019 está el Matapaco, está la Plaza de la Dignidad, está el derecho a vivir en paz, en fin, pero no está la nueva Constitución. Y de ahí se abre todo un proceso sobre el cual uno puede tener discusiones. Yo no firmé el acuerdo del 15 de noviembre, tuve profundos desacuerdos, pero más allá de la opinión que tengamos de uno u otro acontecimiento,
claramente llegamos a este momento actual en el cual, y perdona la larga introducción, pero llegamos al momento actual en la cual se lo caracteriza por una suerte de decisión colectiva de cambio estructural del modelo económico, político, social de nuestro país. Yo diría que eso es lo que caracteriza el momento actual. Una decisión colectiva mayoritaria de la necesidad de cambios profundos y estructurales. Terminar con la AFP, cambiar el sistema de salud, que la educación vuelva a ser un derecho, que el tema medioambiental esté priorizado, recuperar el agua, que el mar no siga siendo el resultado de una ley corrupta, que Chile sea pluricultural y plurinacional con los pueblos originarios. Son temas que de algún modo logran finalmente instalarse en el sentido común, es decir, hay una guerra cultural que finalmente se gana, ¿no es cierto?, tomando un poco la idea gramsciana. Entonces, pero muy significativo estar viéndolo, estar viviéndolo, porque efectivamente pasa eso. Lo que se planteaba en otras épocas no resonaba del mismo modo que hoy día cuando ya se ha instalado como parte del sentido común. Insisto, no es que no se planteara en otras épocas. Gladys Marín lo planteó cuando fue candidata, yo lo planteé cuando fui candidato y muchas otras y otros, y no solo candidatos, por supuesto. Es muy interesante ver hoy día que finalmente encarna como sentido común y a nadie le cabe duda que hay que terminar con la AFP, que hay que cambiar el sistema de salud y todo lo otro que te he mencionado. Entonces, eso se traduce luego de distintas maneras. La lista del pueblo es una expresión de eso. Miren, no le creemos nada a los que vienen en este proceso de hace tiempo, no le creemos nada a los políticos, a la estructura, a las instituciones, vamos a alargar esta cosa como algo nuevo. Bueno, después viene todo lo que se descubre como un fracaso de esa institucionalidad que pretenden darse, pero no el sentimiento que lo anida y que lo impulsa. La candidatura de Gabriel Boric, con todo lo que estamos construyendo en Apruebo Dignidad, creo que es otra expresión de esto. El fracaso total y absoluto de las derechas, la forma en que han ido emergiendo toda la corrupción en todas las instituciones que te puedas llegar a imaginar, porque ya no queda ninguna libre de escándalos. Son todas expresiones, creo yo, no es que antes no hubiera esa corrupción o que no se conociera, pero no tenía la fuerza de certeza en el colectivo de la ciudadanía de que eso es así, y por lo tanto el profundo rechazo que produce y que puede estar permanentemente en todos los medios. Entonces, este conjunto de elementos creo yo que genera una condición muy, muy interesante, pero no garantizada de poder avanzar en una dirección de cambios más estructurales. Por cierto que hay sectores que van a hacer todo lo posible, todo lo necesario, todo lo que esté a su alcance para impedir estos cambios, pero a su vez son sectores que están muy debilitados. Y lo caracterizo en uno, del que curiosamente ya ni se habla por lo mismo, la Iglesia. Hoy día estamos avanzando en ley de aborto, estamos avanzando en matrimonio igualitario, estamos avanzando en una cantidad de temas, y si te fijas, esa institución que estaba en la portada de los diarios dictaminando lo que había que hacer y no había que hacer hasta hace 6, 7 años, hoy día brilla por su ausencia. Pero es una alegoría de lo que pasa en general con la vieja institucionalidad que está muriendo. Tomás, entremos un poquito más a fondo en el tema de las izquierdas. ¿Cómo estás viendo las posibilidades de articulación y de la, digamos, como creación de una izquierda transformadora para el Chile, para el nuevo Chile, para el Chile del siglo XXI, en la actualidad, con los grupos que componen Apruebo Dignidad, pero también con los sectores que están fuera de Apruebo Dignidad y que forman parte de este pueblo que se levantó y que quiere participación política y que quiere, digamos, también que se construye en oposición y a veces en contra a las izquierdas existentes a las que pertenecemos. ¿Cómo estás viendo esas posibilidades de articulación? También los riesgos que hay. Tú fuiste parte de los orígenes, ¿cierto?, de la concertación, salieron de ahí como Partido Humanista. ¿Cómo ves también Apruebo Dignidad, ¿cierto?, con sus posibilidades, también con sus posibles peligros a partir de tu experiencia en la política? A la izquierda siempre nos ha costado mucho unirnos, converger. Yo creo que se produce una paradoja rara. Tenemos una convergencia de ideales, de sueños, de motivaciones profundas, pero a la hora de actuar
siempre nos ha costado muchísimo y hay una tendencia muy grande a la fragmentación, pero también a la dispersión. Eh, yo he visto lamentablemente, y esto desde hace ya 30, 40 años, una tendencia increíble a la discusión de si en el comunicado hay que poner con el pueblo, por el pueblo, junto al pueblo, para el pueblo, desde el pueblo, y la verdad es que al pueblo eso le importa un pepino, no le interesa. Y podemos pasarnos semanas discutiendo esa frase del comunicado en vez de estar preocupados de estar luchando juntos al pueblo, o como lo queramos poner, o de escuchar al pueblo, o de generar los espacios. Es decir, hay una tendencia a la diferenciación de la puntualidad de cada uno, que ha hecho muy difícil el trabajo conjunto, aún compartiendo muchas veces, insisto, diagnósticos y proyectos. Hay una dificultad en el trabajo en equipo. Y por eso es que hemos intentado tantas veces, en el caso nuestro, bueno, con la concertación de centro-izquierda, después con el Juntos Podemos que te mencionaba antes, después con el Frente Amplio, ahora estamos con el Apruebo Dignidad, y yo creo que la insistencia tiene que ver con la comprensión que tenemos todas y todos en este mundo de que nadie puede producir las transformaciones solo, pero al mismo tiempo se nos hace cuesta arriba el trabajo colectivo y dejar de lado la propia particularidad por sobre el proyecto. Eso es una dificultad que tenemos y es una amenaza, por llamarlo de un modo, que está presente y creo que es bueno tenerla en cuenta, porque si la tenemos en cuenta podemos también estar atentos a que no nos atrape y que podamos seguir avanzando juntos. Yo creo que hoy día hay mejores condiciones. Yo, por la debilidad del que está al otro lado, por la fortaleza de quienes estamos acá, porque hemos sido capaces de construir un proyecto que incorpora los partidos o movimientos con un proceso histórico largo con estos partidos y movimientos que han surgido durante la última década. Y eso es una posibilidad muy grande y también un desafío complejo. ¿Qué creo yo? Que tenemos que ser capaces de trabajar, de incorporar, de vincular mucho más a los partidos políticos, a la institucionalidad política con los movimientos sociales. Yo soy un convencido que en realidad el proceso de transformaciones no pasa por poner a los partidos como vanguardia organizada adelante, sino que de algún modo ser expresión de los movimientos sociales sin pretender reemplazarlos, sino que el ser capaces de trabajar en conjunto. Ahí es donde yo ubico la mayor dificultad y el mayor desafío, pero también la mayor posibilidad si logramos pillarle la mano. Es decir, esa fue la dificultad del acuerdo del 15 de noviembre desde mi punto de vista, que termina siendo firmado en el ex Congreso de noche por un pequeño grupo de la élite política y quedan afuera los movimientos sociales que impulsaron todo ese proceso. Bueno, está bien, se avanzó, ahí vamos. Pero hoy día tenemos que ser muy cuidadosos que un posible futuro gobierno de Apruebo y Dignidad, liderado por Gabriel Boric, incorpore verdaderamente, realmente, y no en un como sí, a los movimientos sociales. Tema que no es fácil, por cierto que no es fácil porque también son muy diversos, también tienen sus propios intereses corporativos, pero me parece que ahí hay una tarea que es fundamental. Entonces, incorporar a esa izquierda que está afuera, a una izquierda que puede ser mucho más dura y más contestataria porque no ha participado de la institucionalidad parlamentaria. Bueno, pero tenemos que ser capaces de incorporarlo y no simplemente cerrarles la puerta y decirle ustedes no saben cómo son las cosas. Entonces, tenemos ahí esa tarea importante. Creo que tenemos que ser capaces de trabajar con sectores tal vez más, ¿cómo llamarlo?, moderados, que se han de algún modo asentado más en el modelo dentro del mundo del Partido Socialista y ese mundo, pero sin que eso signifique soltar, desentendernos de las reivindicaciones fundamentales por las cuales nos hemos configurado y por las cuales nos hemos comprometido a trabajar. Entonces, hay que buscar ese equilibrio que sea capaz de incorporar de forma más amplia a los distintos mundos que compone la izquierda y sobre todo, insisto, a esa izquierda social, a esa izquierda que forma parte del movimiento social, territorial o de las reivindicaciones más específicas y que no son solamente estructuras orgánicas políticas.
Muchas gracias, Tomás. Y la última pregunta, ya nos queda poquito tiempo, así que te preguntamos por este nuevo ciclo parlamentario. Tú eres candidato en este momento y cuáles entonces crees que son los desafíos que va a tener el nuevo Congreso en pleno proceso constituyente, con un nuevo gobierno que va a asumir. ¿Cómo ves los desafíos más importantes de la izquierda en este ciclo parlamentario que se nos viene? Bueno, el momento que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos años es un momento constituyente. Y yo creo que esa es la característica fundamental. Y desde ese punto de vista, me parece que el futuro Congreso lo que tiene que hacer es acompañar ese proceso, apoyar ese proceso, profundizar ese proceso, ponerse a disposición de ese proceso. Creo que ahí está la clave. Poco después que asuma ese nuevo Congreso, esperamos estar ahí, pero para eso faltan las elecciones, eh, poco después que asuma ese nuevo Congreso, va a tener ya probablemente la propuesta de la nueva constitución, luego el plebiscito y luego viene todo el proceso de implementar la nueva constitución. Va a ser un momento de muchas expectativas que se pueden ver frustradas en la ciudadanía, porque mucha gente se imagina nueva constitución, ya está, recuperamos el agua, recuperamos el cobre, somos plurinacionales, tenemos derechos sociales, y no es así. Y no es así, porque luego tú tienes que traducir eso a leyes y eso va a demorar mucho, va a tomar mucho tiempo. Y una vez que lo traduzcas a leyes, tienen que entrar en vigor y después tienen que traducirse en reglamentos y tienen que empezar a aplicarse. Entonces, yo preveo que va a venir una etapa de mucho entusiasmo cuando tengamos la propuesta de nueva constitución, pero también de una posible frustración y desencanto cuando venga la caída en cuenta de que eso demora en ser implementado. Un nuevo sistema de seguridad social, bueno, imagínate cuánto demora hasta que la gente reciba los beneficios de eso. Así que va a ser un periodo complejo, va a ser un periodo complejo. Eh, y nosotros vamos a tener que estar ahí para apoyar todo ese proceso, para tratar de acelerarlo, para evitar que sea bloqueado por las fuerzas más retardatarias. Y yo espero que como Apruebo Dignidad tengamos una presencia importante en el nuevo Congreso. Ojalá, hay algunos estudios que muestran que es posible, tengamos un tercio de la Cámara de Diputadas y Diputados, decía alrededor de 50, 52, y una presencia más importante en el Senado, donde hoy día tenemos solamente un senador. Entonces, y creo que eso es posible. Entonces, también la correlación de fuerzas va a cambiar. Va a ser importante apoyar desde ahí también al nuevo gobierno, no solamente el proceso constitucional, sino que al gobierno. Esperamos ser gobierno y con todo lo que eso implica. Yo creo que no nos podemos convertir en una bancada o en un Congreso obsecuente con ese gobierno, que le apruebe todo, que le firme todo, porque eso es lo que hemos criticado justamente siendo oposición. Entonces va a ser muy importante la coherencia de nuestro actuar como un actuar que sigue siendo empujando los límites para que Chile avance en esa dirección de cambio. Creo en definitiva que puede ser un periodo fascinante, esa es la verdad. Creo que puede ser un periodo muy, muy, muy interesante, muy lindo, con un Congreso que se vincule verdaderamente con la comunidad, con la sociedad, con los territorios. No sé, la verdad es que lo veo con una gran esperanza de un cambio muy, muy profundo, no solo en la estructura constitucional, sino en el modo de relacionarnos con el colectivo de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias Tomás por esta conversación, por aceptar esta invitación de nuestra fundación. Te deseamos muchísima suerte en esta campaña, en la elección. Y nada, nos despedimos con un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por la conversación, por las preguntas muy, muy buenas, muy completas y por la posibilidad de desarrollar un poco algunas ideas. Así que gracias. Muchas gracias.